Estamos a punto de vivir un momento único que estábamos ansiando hace 18 meses. La cuenta regresiva ya está en su fase final y la emoción es tan intensa que para muchos tenemos la sensación de que nuestros corazones van a salirse de nuestro pecho. Quedan apenas 4 días, solo 4, pero se siente como 1000. Como si el tiempo de pronto se hubiera congelado para hacernos desearlo aún más, para que cada segundo pese, para que la espera se saboree con una mezcla de ansiedad, alegría y una nostalgia indescriptible. Y claramente estamos hablando de nuestro chico. Después de tanto tiempo, después de tantos días marcando el calendario, suspirando por cualquier actualización, soñando con su regreso, por fin se acerca el momento. El regreso de Jimin y Jungkook ya está prácticamente aquí, y no hay forma de poner en palabras lo que significa para tantas personas que hemos esperado con amor, paciencia y lealtad cada uno de sus pasos. Y aunque sabíamos que este regreso sería algo diferente, Hybe lo confirmó con algunos detalles que nos llenan de emoción, aunque también con cierta expectativa contenida. A diferencia de lo que ocurrió con otros integrantes en el pasado, esta vez no habrá presentaciones oficiales frente a los medios, ni eventos masivos en las bases militares. En lugar de eso, tanto Jimin como Jungkook compartirán unas palabras finales desde la zona de Yancheon, en provincia de Guyun. Un momento sencillo, íntimo, cargado de sentimientos, donde probablemente dejarán salir todo lo que han llevado desde adentro y todo lo que han sentido durante este tiempo. Ese breve mensaje, aunque corto, siempre tiene un peso gigante en el corazón de quienes hemos seguido cada paso de su viaje militar. Y aunque no podamos estar físicamente allí, no hay duda que vamos a sentirlo como si estuviéramos a su lado. Porque siempre las palabras de Jimin y Jungkook son reconfortantes, ya que ellos siempre nos demuestran con palabras y hechos lo agradecido y lo importante que somos cada uno de nosotros para ellos. Y siempre nos han agradecido por estar esperando su regreso. Así que escuchar sus palabras será una motivación para muchos de nosotros, y también nuestras ansias por saber qué tendrán preparado crecerán. La agencia ha sido muy clara en pedir que los fans no se acerquen a las zonas militares ni intenten ir a recibirlos, ya que esas áreas no están preparadas para manejar aglomeraciones. La prioridad absoluta es la seguridad de todos. No habrá ceremonia oficial ni despedidas presenciales con el público, pero eso no le resta ni un gramo de importancia a lo que está por pasar, y sobre todo a este toque especial que siempre tienen Jimin y Jungkook. Al contrario, el hecho de que sea un regreso más tranquilo, más reservado, también le da otro toque especial. Como si esta vez el foco estuviera completamente en ellos, en lo que sienten y en lo que quieren decir. Sin muchas multitudes, solo ellos y sus emociones sinceras.
Y lo que está alimentando la emoción al máximo son las posibilidades que se abren una vez que salgan oficialmente. Porque aunque no hay nada confirmado, no hay comunicados oficiales ni agendas reveladas, el solo hecho de pensar que podrían aparecer en un live es suficiente para desatar un huracán de emociones. ¿Se imaginan abrir una notificación y ver que están en vivo, volver a escuchar sus voces, ver sus rostros sin uniforme y sentir de nuevo esa calidez que solo ellos transmiten? La idea de que Jimin y Jungkook, o incluso los dos juntos, nos hablen directamente en una transmisión en vivo es algo demasiado grande, tan grande que costaría procesarlo. Claro que también está la posibilidad de que sea un momento donde estén acompañados de Tae y Namjoon. Recordemos que ellos salen un día antes que el G-God. Tal vez incluso podrían aparecer todos los miembros en una transmisión. Claro, menos Suga, que aún necesita un poco más de tiempo para terminar con su servicio militar. Imaginar un live con varios de ellos, convirtiendo risas, anécdotas, emociones, sería como un regalo anticipado que aún no sabemos si llegará, pero que estamos deseando con todo el alma. No hay confirmación, pero las señales, el contexto, los tiempos, todo parece alinearse para algo muy especial. Esto no es solo el regreso de dos integrantes, es el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Es ver florecer a Jimin y Jungkook, verlos florecer nuevamente después de que estuvieron en pausa. Es volver a sentir esa chispa que solo ellos entienden. Porque el regreso de Jimin y Jungkook no es solo un hecho, es una emoción colectiva, es una expresión compartida que nos une a todos los que hemos esperado este momento con ansias. Faltan pocos días, pero cada minuto se siente eterno. Como si el universo nos estuviera preparando emocionalmente para lo que se viene, para ese momento donde todo volverá a encajar, donde todo volverá a brillar, ya que el regreso está cerca. Podemos sentirlo, ya casi están de vuelta, y cuando eso pase, nada volverá a ser igual. Que suene la cuenta regresiva más fuerte que nunca.